Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la primera entrega de La Liga de los Pelirrojos, de la colección Las Aventuras de Sherlock Holmes. Un día de otoño del año pasado visité a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero maduro, corpulento y de rostro pálido, con el cabello de color rojo intenso. Disculpándome por mi intromisión, estaba a punto de retirarme cuando Holmes me arrastró bruscamente a la habitación y cerró la puerta tras de sí. «No podría haber llegado en mejor momento, querido Watson», dijo cordialmente. Temía que estuviera ocupado. «Así es, mucho». «Entonces, ¿puedo esperar en la habitación de al lado?» «En absoluto. Este caballero, señor Wilson, ha sido mi compañero y ayudante en muchos de mis casos más exitosos, y no me cabe duda de que me será de gran utilidad también en el suyo». El corpulento caballero se levantó a medias de su silla y saludó con un movimiento de cabeza, con una rápida mirada interrogativa desde sus pequeños ojillos rodeados de grasa. «Siéntese en el sofá», dijo Holmes, volviéndose a sentar en su sillón y juntando las puntas de los dedos como solía hacer cuando estaba reflexionando. «Sé, mi querido Watson, que comparte usted mi amor por todo lo que es extraño y está fuera de convenciones y de la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha demostrado su gusto por ello con el entusiasmo que le ha llevado a relatar y, si me disculpa, a embellecer en cierto modo muchas de mis pequeñas aventuras. Sus casos han sido, en efecto, del mayor interés para mí», observé. «Recordará usted que el otro día, justo antes de sumergirnos en el sencillo problema que nos trajo la señorita Mary Sutherland, señalé que, para encontrar extraños efectos y extraordinarias combinaciones, debemos recurrir a la vida misma, siempre más audaz que cualquier esfuerzo de la imaginación. Afirmación que me tomé la libertad de discutir. Así fue, doctor, pero será mejor que acepte mi punto de vista, porque de lo contrario amontonaré sobre usted datos y más datos hasta que sus argumentos se hundan y tenga que darme la razón. Pues bien, el señor Jabez Wilson ha tenido la amabilidad de visitarme esta mañana y de comenzar una narración que promete ser una de las más singulares que he escuchado en mucho tiempo. Ya me ha oído comentar que las cosas más insólitas están relacionadas a menudo no con los delitos mayores, sino con los menores, e incluso en ocasiones donde hay motivos para dudar que se haya cometido realmente alguno. Por lo que he podido escuchar hasta ahora, me es imposible decir si el presente caso tiene algún elemento delictivo o no, pero el curso de los acontecimientos es ciertamente uno de los más singulares que he escuchado. Tal vez, señor Wilson, tenga usted la amabilidad de comenzar de nuevo su relato. Se lo pido no solo porque mi amigo, el Dr. Watson, no lo ha oído desde el comienzo, sino también porque la peculiar índole de la historia hace que yo desee escuchar de sus labios hasta el menor detalle. Como regla general, cuando tengo la más leve indicación sobre el curso de los acontecimientos, soy capaz de guiarme por los miles de casos similares que acuden a mi memoria. Pero en el caso presente, me veo obligado a admitir que los hechos son, a mi entender, únicos». El corpulento cliente hinchó el pecho con una apariencia de cierto orgullo y sacó un periódico sucio y arrugado del bolsillo interior de su abrigo. Mientras echaba un vistazo a la columna de anuncios con la cabeza adelantada y el periódico aplastado sobre su rodilla, eché un buen vistazo al hombre y me esforcé, a la manera de mi compañero, en leer los indicios que pudieran presentar su vestimenta o su aspecto. Sin embargo, no conseguí mucho con mi inspección. Nuestro visitante tenía todas las características de un comerciante británico común y corriente, obeso, pomposo y lento. Llevaba unos pantalones grises a cuadros de pastor bastante holgados
un abrigo negro no demasiado limpio, desabrochado por delante, y un chaleco gris con una pesada cadena de latón de Albert y un trozo de metal cuadrado que colgaba como adorno. Un sombrero de copa deshilachado y un abrigo marrón desteñido con el cuello de terciopelo arrugado yacían sobre una silla a su lado. En conjunto, por mucho que mirara, no había nada destacable en aquel hombre, salvo su cabeza de color rojo intenso y la expresión de extrema contrariedad y descontento de sus facciones. Mis esfuerzos no pasaron inadvertidos ante la perspicaz mirada de Sherlock Holmes, que movió la cabeza sonriendo. Aparte de los hechos obvios de que ha realizado alguna vez trabajos manuales, de que toma rapé, es masón, ha estado en China y que últimamente ha estado escribiendo bastante, no puedo deducir nada más. El señor Jabez Wilson se incorporó en su silla con el dedo índice sobre el papel, pero con los ojos puestos en mi acompañante. «En nombre de Dios, ¿cómo ha averiguado todo eso, señor Holmes?», preguntó. «¿Cómo sabe usted, por ejemplo, que ejercí un oficio manual? Es tan cierto como el Evangelio, puesto que empecé como carpintero en el astillero». «Sus manos, querido amigo. Su mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Usted trabajó con ella y los músculos se han desarrollado más». «Bueno, ¿el rapé entonces? ¿Y la masonería?». No voy a ofender su inteligencia explicándole cómo he descubierto eso, especialmente cuando, contraviniendo las estrictas normas de su orden, lleva usted un alfiler de corbata con una escuadra y un compás. «Oh, por supuesto, lo había olvidado. Pero, ¿la escritura?». ¿Qué otra cosa podría indicar ese puño tan lustroso de su mano derecha, mientras que la manga izquierda está rozada en la zona del codo donde se apoya en la mesa? ¿Y lo de China? El pez que tiene tatuado inmediatamente encima de la muñeca derecha solo podría haber sido hecho en China. He hecho un pequeño estudio sobre los tatuajes e incluso he contribuido a la literatura sobre el tema. Ese truco de teñir las escamas de los peces de un delicado color rosa es peculiar de China. Cuando, además, veo una moneda china colgada de la cadena de su reloj, el asunto se simplifica todavía más. El señor Jabez Wilson rió con fuerza. «Vaya por Dios. Al principio pensé que había hecho usted algo ingenioso, pero veo que después de todo era bastante sencillo». «Empiezo a pensar, Watson», dijo Holmes, «que me equivoco al explicarlo. Omne ignotum pro magnifico. Ya sabe, mi pobre y pequeña reputación se hundirá si soy tan sincero». «¿Todavía no encuentra el anuncio, señor Wilson?». «Sí, lo tengo ya», contestó, con su grueso dedo plantado a mitad de la columna del periódico. «Aquí está. Esto es lo que empezó todo. Léalo usted mismo, señor». Le quité el papel y leí lo siguiente. A la Liga de los Pelirrojos. A causa del legado del difunto Hezekiah Hopkins de Libanon, Pensilvania, Estados Unidos, hay ahora otra vacante que da derecho a un miembro de la Liga a un salario de 4 libras semanales por servicios puramente nominales. Todo pelirrojo sano de cuerpo y alma y mayor de 21 años puede optar al cargo. Presentarse personalmente el lunes a las 11 a Duncan Ross en las oficinas de la Liga en el 7 de Pope's Court, Fleet Street. «¿Qué demonios significa esto?», exclamé después de haber leído 2 veces el extraordinario anuncio. Holmes se rió y se retorció en su silla, como era costumbre cuando estaba de buen humor. «Es algo un poco fuera de lo común, ¿no cree?», dijo. «Y ahora, señor Wilson, empiece desde el principio y cuéntenoslo todo sobre usted, su casa y el efecto que este anuncio ha tenido en su fortuna. Anote primero, doctor, el periódico y la fecha». Es el Morning Chronicle, del 27 de abril de 1890. Hace exactamente 2 meses. «Muy bien. Ahora, adelante, señor Wilson». «Bueno, es tal y como se lo he contado, señor Holmes», dijo Jabez Wilson, secándose la frente.
Tengo un pequeño negocio de préstamos en Saks Coburn Square, cerca de la City. No es un negocio muy grande y en los últimos años no ha hecho más que permitirme vivir. Antes podía mantener a 2 ayudantes, pero ahora solo puedo mantener a 1. Y no tendría suficiente para pagarle si no fuera porque está dispuesto a venir por medio sueldo para aprender el oficio. ¿Cómo se llama ese joven tan servicial?, preguntó Sherlock Holmes. Se llama Vincent Spaulding, y tampoco es tan joven. Es difícil decir su edad. No desearía un ayudante más inteligente, señor Holmes, y sé muy bien que podría superarse y ganar el doble de lo que yo puedo darle. Pero después de todo, si él está satisfecho, ¿por qué habría de meterle yo esas ideas en la cabeza? ¿Por qué, en efecto? Parece usted muy afortunado por haber encontrado un empleado por debajo del precio de mercado. No es una experiencia común entre los empresarios de esta época. Parece que su empleado es tan extraordinario como este anuncio. Oh, también tiene sus defectos, dijo el señor Wilson. Nunca hubo un tipo más loco por la fotografía. Se pone a disparar con su cámara cuando debería estar trabajando su mente y luego se sumerge en el sótano como un conejo en su madriguera para revelar sus fotografías. Ese es su principal defecto, pero en general es un buen trabajador. No hay ningún vicio en él. Supongo que vive con usted. Sí, señor. Él y una joven de 14 años que cocina un poco y mantiene limpio el lugar. Pero eso es todo lo que tengo en la casa, pues soy viudo y nunca tuve familia. Vivimos muy tranquilos los 3 y mantenemos un techo sobre nuestras cabezas y pagamos nuestras deudas. No hacemos nada más. Fue el anuncio lo primero que nos trastornó. Spaulding vino a la oficina justo ese día hace 8 semanas con este mismo papel en la mano y me dijo: «Ojalá Dios me hubiera hecho pelirrojo, señor Wilson». «¿Por qué dice eso?», le pregunté. «Porque», dijo él, «aquí hay otro puesto vacante en la Liga de los Pelirrojos. El valor de la vacante es una pequeña fortuna para el hombre que la obtenga, y tengo entendido que hay más vacantes que hombres, de modo que los administradores no saben qué hacer con el dinero. Si mi pelo cambiara de color, tendría una bonita oportunidad». «¿Pero qué es eso? ¿De qué me hablas?», pregunté. «Verá, señor Holmes, yo soy un hombre muy hogareño, y como mi negocio viene a mí en vez de tener que ir yo a él, a menudo estoy semanas enteras sin poner el pie sobre el felpudo. Por eso no me entero mucho de lo que ocurre fuera y siempre me alegra tener alguna novedad». «¿Nunca ha oído hablar de la Liga de los Pelirrojos?», me preguntó con los ojos abiertos. «Nunca». «Vaya, me extraña, porque usted mismo es elegible para una de las vacantes». «¿Y cuánto dinero sacaría con eso?», pregunté. «Simplemente un par de cientos al año, pero el trabajo es poca cosa y no tiene que interferir mucho con las otras ocupaciones que usted tiene». Ya pueden ustedes imaginar que eso me hizo levantar las orejas, pues el negocio no había ido muy bien en los últimos años y un par de cientos de libras adicionales me habrían ido de perlas. «Cuéntemelo todo», dije. «Bueno», dijo, mostrándome el anuncio, «puede ver por usted mismo que la liga tiene una vacante y ahí está la dirección donde puede solicitar los detalles. Por lo que he podido averiguar, la liga fue fundada por un millonario americano, Hezekiah Hopkins, que era muy peculiar en algunas de sus costumbres. Él mismo era pelirrojo y sentía gran simpatía por todos los pelirrojos. Cuando murió, se supo que había dejado su enorme fortuna en manos de unos albaceas con instrucciones de destinar los intereses a proporcionar cómodos empleos a hombres que tuvieran el cabello de este color. Por lo que he oído, la paga es espléndida y el trabajo muy poco». «Pero», dije yo, «¿habrá millones de hombres pelirrojos que lo solicitarán?» «No tantos como usted cree», respondió. «Verá que en realidad el anuncio limita a los aspirantes a los londinenses y a los hombres adultos. Este americano empezó en Londres cuando era joven y quería hacer un buen favor a esta vieja ciudad.
Por otro lado, he oído que no sirve de nada que se presente uno si su pelo es de color rojo claro o rojo oscuro, o cualquier otra cosa que no sea un rojo brillante y ardiente. Ahora bien, si le interesara solicitarlo, señor Wilson, entraría sin más. Pero tal vez no valga la pena que se tome molestias por unos cuantos cientos de libras. Bien, caballeros, es un hecho, como pueden ver, que mi cabello es de un color rojo muy intenso. De modo que me pareció que si entraba a competir en el asunto tendría una oportunidad tan buena como la de cualquier otro. Vincent Spaulding parecía saber tanto sobre el tema que pensé que podría ser útil, así que le ordené que cerrara la persiana por ese día y que viniera enseguida conmigo. Él estaba muy dispuesto a tener el día libre, así que cerramos el negocio y nos pusimos en marcha hacia la dirección que se indicaba en el anuncio. No espero volver a ver un espectáculo así, señor Holmes. Desde el norte, el sur, el este y el oeste, todos los hombres que tenían un matiz de rojo en el pelo habían acudido a la ciudad para responder el anuncio. Fleet Street estaba atestada de gente pelirroja y Pops Court parecía la carretilla de un vendedor de naranjas. No hubiera creído que hubiera tantos en todo el país como los que reunió aquel único anuncio. Los había de todos los colores: paja, limón, naranja, ladrillo, hígado, arcilla, pero como dijo Spaulding, no había muchos que tuvieran el verdadero y vivo color de las llamas. Cuando vi la cantidad de personas que esperaban me habría dado por vencido, pero Spaulding no quiso ni oír hablar de ello. No puedo imaginar cómo lo hizo, pero empujó, tiró y golpeó hasta que me hizo pasar entre la multitud y llegar a los escalones que conducían a la oficina. Había un doble flujo en la escalera, algunos subiendo con esperanza y otros volviendo abatidos, pero nos metimos como pudimos y pronto nos encontramos en la oficina. Su experiencia ha sido de lo más entretenida, comentó Holmes mientras su cliente hacía una pausa y refrescaba su memoria con un enorme pellizco de rapé. Le ruego que continúe con su interesante declaración. En el despacho no había nada más que un par de sillas de madera y una mesa de escritorio detrás de la cual se sentaba un hombrecillo con la cabeza aún más roja que la mía. Decía unas palabras a cada candidato a medida que se acercaba y siempre se las arreglaba para encontrar algún defecto en ellos que los descalificara. Pensé que después de todo, conseguir una vacante podía no ser un asunto tan fácil. Sin embargo, cuando llegó nuestro turno, el hombrecillo se mostró mucho más favorable a mí que a cualquiera de los otros, y cerró la puerta cuando entramos para poder hablar con nosotros en privado. «Este es el señor Jabez Wilson», dijo mi asistente, «y está dispuesto a ocupar una vacante en la liga». «Y es admirablemente adecuado para ello», respondió el otro. «Tiene todos los requisitos. No recuerdo haber visto ningún candidato mejor». Dio un paso hacia atrás, ladeó la cabeza y me miró el pelo hasta que me sentí bastante avergonzado. Luego, de repente, se lanzó hacia adelante, me apretó la mano y me felicitó calurosamente por mi éxito. «Sería una injusticia dudar», dijo. «Sin embargo, estoy seguro de que me disculpará por tomar una precaución obvia». Con esto me agarró el pelo con las dos manos y tiró de él hasta que grité de dolor. «Tiene los ojos llenos de lágrimas», dijo al soltarme. «Todo está correcto. Pero tenemos que tener cuidado porque nos han engañado 2 veces con pelucas y una vez con pintura. Podría contarle historias que le harían sentirse asqueado de la condición humana». Se acercó a la ventana y gritó a través de ella con todas sus fuerzas que la vacante estaba cubierta. Se oyó un gemido de decepción desde abajo y toda la gente se alejó en distintas direcciones hasta que no se vio más pelo rojo que el mío y el del gerente. «Mi nombre», dijo, «es señor Duncan Ross, y yo mismo soy uno de los pensionistas del fondo dejado por nuestro noble benefactor. ¿Es usted un hombre casado, señor Wilson? ¿Tiene usted familia?» «No», respondí. Al instante su rostro adoptó una expresión compungida. «Caramba», dijo gravemente. «Lamento oírle decir eso».
El fondo estaba destinado, por supuesto, a la propagación y difusión de los pelirrojos, así como a su manutención. Es muy desafortunado que usted sea soltero. Se me alargó la cara con esto, señor Holmes, porque pensé que después de todo no iba a tener la vacante, pero después de pensarlo durante unos minutos, dijo que no había problema. En el caso de cualquier otra persona, dijo, la objeción podría ser fatal, pero debemos hacer un esfuerzo a favor de un hombre con una cabellera como la suya. ¿Cuándo podría usted empezar a desempeñar sus nuevas funciones? Bueno, es un poco incómodo porque ya tengo un negocio. No se preocupe por eso, señor Wilson, dijo Vincent Spaulding. Yo podría ocuparme de eso por usted. ¿Cuál sería el horario? De 10 a 2. Pues bien, el negocio de prestamista se hace sobre todo por la noche, señor Holmes, especialmente los jueves y los viernes por la noche, que es justo antes del día de pago. Así que me venía muy bien ganar un poco de dinero por las mañanas. Además, sabía que mi ayudante era un buen empleado y que se encargaría de todo lo que pudiera surgir. Me vendría muy bien, dije. ¿Y la paga? Son 4 libras a la semana. ¿Y el trabajo? Es puramente testimonial. ¿Qué entiende usted por puramente testimonial? Bueno, tiene que estar en la oficina, o por lo menos en el edificio todo el tiempo. Si se va, pierde su puesto para siempre. El testamento es muy claro en ese punto. No cumple con las condiciones si se mueve de la oficina durante ese tiempo. Son solo 4 horas al día, no se me ocurriría irme, dije. No hay excusa que valga, dijo el señor Duncan Ross. Ni enfermedad, ni negocios, ni nada. Debe quedarse aquí o perderá su puesto. ¿Y el trabajo? Es copiar la Enciclopedia Británica. Hay un primer volumen en esa imprenta. Debe conseguir su propia tinta, bolígrafos y papel secante, pero nosotros le proporcionaremos esta mesa y esta silla. ¿Estará listo mañana? Por supuesto. Entonces, adiós, señor Jabez Wilson, y permítame felicitarle una vez más por el importante puesto que ha tenido la suerte de conseguir. Me hizo una reverencia para que saliera de la habitación y me fui a casa con mi ayudante casi sin saber qué decir o hacer. Tan satisfecho estaba de mi propia suerte. Estuve pensando en el asunto durante todo el día y por la noche volví a tener el ánimo por los suelos, porque me había convencido de que todo el asunto debía de ser un gran engaño o un fraude, aunque no podía imaginar cuál era su objetivo. Parecía imposible creer que alguien pudiera hacer semejante testamento o que pagara semejante suma por hacer algo tan simple como copiar la Enciclopedia Británica. Vincent Spaulding hizo lo que pudo para animarme, pero a la hora de acostarme ya me había desanimado otra vez. Sin embargo, por la mañana decidí echarle un vistazo de todos modos, así que compré un frasco de tinta de 1 centavo y con una pluma y 7 hojas de papel de imprenta me dirigí a Pope's Court. Para mi sorpresa y deleite, todo estaba tan bien como era posible. La mesa estaba preparada para mí y el señor Duncan Ross estaba allí para ver que me ponía a trabajar. Me indicó que empezara por la letra A y me dejó solo, pero venía de vez en cuando a comprobar que no me faltaba de nada. A las 2 me dio los buenos días, me felicitó por lo mucho que había escrito y cerró la puerta de la oficina tras de mí. Esto sucedió día tras día, señor Holmes, y el sábado el director vino y me dio 4 soberanos de oro por mi trabajo de la semana. Lo mismo ocurrió la semana siguiente y lo mismo la siguiente. Todas las mañanas estaba allí a las 10 y todas las tardes me iba a las 2. Poco a poco el señor Duncan Ross empezó a venir solo una vez por semana y luego, después de un tiempo, no vino en absoluto. Sin embargo, nunca me atreví a dejar la habitación ni un instante porque no estaba seguro de cuándo podía venir y el puesto era tan bueno y me convenía tanto que no quería arriesgarme a perderlo. Pasaron así 8 semanas y yo había escrito sobre los abades, la arquería, la armadura, la arquitectura y el ática y esperaba con diligencia poder llegar a la letra B en poco tiempo. Tuve que gastar algo de dinero en papel de imprenta y casi había llenado una estantería con mis escritos y de repente
todo el asunto llegó a su fin. ¿Terminó? Sí, señor. Esta misma mañana. Fui a mi trabajo, como de costumbre, a las 10, pero la puerta estaba cerrada con llave con un pequeño cuadrado de cartón clavado en el centro del panel con una tachuela. Aquí está, y puede leerlo usted mismo. Levantó un trozo de cartón blanco del tamaño de una hoja de papel. Decía así: La Liga de los Pelirrojos se ha disuelto. 9 de octubre de 1890. Sherlock Holmes y yo examinamos este anuncio y el rostro compungido que había detrás, hasta que el lado cómico del asunto superó por completo cualquier otra consideración y ambos estallamos en una carcajada. «No veo que haya nada divertido», gritó nuestro cliente, sonrojado hasta las raíces de su flamante cabeza. «Si no puede hacer nada mejor que reírse de mí, puedo ir a otra parte». «No, no», gritó Holmes, empujándolo de nuevo a la silla de la que se había levantado a medias. «No me perdería su caso por nada del mundo. Es muy refrescante y poco habitual, pero hay, si me permite decirlo, algo un poco raro en él». «¿Qué hizo cuando encontró la tarjeta en la puerta?» «Me quedé perplejo, señor. No sabía qué hacer. Luego llamé a las oficinas de alrededor, pero ninguna parecía saber nada al respecto. Finalmente me dirigí al propietario, que es un contable que vive en la planta baja, y le pregunté si podía decirme qué había sido de la Liga de los Pelirrojos. Me dijo que nunca había oído hablar de ese organismo. Luego le pregunté quién era el señor Duncan Ross. Me contestó que ese nombre era nuevo para él. «Bueno», dije, «el caballero del número 4». «¿Quién, el pelirrojo?» «Sí». «Oh», dijo él, «su nombre era William Morris. Era un abogado y estaba usando mi habitación como un alojamiento temporal hasta que su nuevo local estuviera listo. Se mudó ayer». «¿Dónde podría encontrarlo?» «Ah, en sus nuevas oficinas». Me dijo la dirección. Sí, el 17 de King Edward Street, cerca de St. Paul. Me puse en marcha, señor Holmes, pero cuando llegué a esa dirección era una fábrica de rótulas ortopédicas y nadie en ella había oído hablar ni del señor William Morris ni del señor Duncan Ross. «¿Y qué hizo entonces?», preguntó Holmes. «Me fui a mi casa en Saxe Coburg Square a pedir consejo a mi ayudante. Sin embargo, no pudo ayudarme, solo se limitó a decirme que si esperaba recibiría noticias por correo. Pero eso no era suficiente, señor Holmes. No quería perder un empleo tan bueno sin luchar. Y como había oído decir que usted tenía la gentileza de aconsejar a la pobre gente que lo necesitaba, he venido a verle». «Y ha obrado usted muy sabiamente», dijo Holmes. «Su caso es muy particular y estaré encantado de estudiarlo. Por lo que me ha contado, creo que es posible que se trate de asuntos más graves de lo que parece a simple vista». «¿Y tan graves?», dijo el señor Jabez Wilson. «He perdido 4 libras a la semana». «En lo que se refiere a usted personalmente», observó Holmes, «no veo que tenga ningún agravio contra esta extraordinaria liga. Por el contrario, según tengo entendido, es usted más rico en unas 30 libras, por no hablar de los minuciosos conocimientos que ha adquirido sobre todos los temas que aparecen bajo la letra A. No ha perdido nada con ellos». «No, señor, pero quiero saber sobre ellos, quiénes son y cuáles eran sus objetivos al gastar esta broma, si es que era una broma contra mí». «Fue una broma bastante cara para ellos, pues les costó 32 libras. Intentaremos aclarar estos puntos para usted. Pero antes, 1 o 2 preguntas, señor Wilson. Ese ayudante suyo que le llamó la atención por primera vez sobre el anuncio, ¿cuánto tiempo llevaba con usted?» «Entonces, alrededor de 1 mes». «¿Y cómo llegó?» «En respuesta a un anuncio». «¿Fue el único solicitante?» «No, tuve una docena». «¿Y por qué le eligió a él?» «Porque tenía experiencia y salía barato». «De hecho, a mitad de sueldo». «Sí». «¿Y cómo es ese Vincent Spaulding?»
Pequeño, de complexión robusta, muy rápido en sus formas, sin pelo en la cara, aunque tendrá más de 30 años. Tiene una mancha blanca de ácido en la frente. Holmes se sentó en su silla con gran excitación. Me lo imaginaba, dijo. ¿Ha observado si tiene las orejas perforadas para ponerse pendientes? Sí, señor. Me dijo que una gitana se lo había hecho cuando era un muchacho. Murmuró Holmes, sumergiéndose en sus pensamientos. ¿Todavía está con usted? Oh, sí, señor. Acabo de dejarlo. ¿Y se han atendido sus asuntos en su ausencia? No tengo nada de lo que quejarme, señor, aunque nunca hay mucho que hacer por la mañana. Eso es todo, señor Wilson. Estaré encantado de darle una opinión sobre el tema en el transcurso de un día o dos. Hoy es sábado, y espero que el lunes podamos llegar a una conclusión. Bien, Watson, dijo Holmes cuando nuestro visitante se hubo marchado. ¿Qué opina de todo esto? No entiendo nada, respondí con franqueza. Es un asunto de lo más misterioso. ¿Por regla general?, dijo Holmes. Cuanto más extraño es un asunto, menos misterioso resulta. Son los crímenes comunes y sin rasgos característicos los que resultan realmente desconcertantes, del mismo modo que un rostro común es el más difícil de identificar. Pero tengo que ocuparme enseguida de este asunto. ¿Qué va a hacer entonces?, pregunté. Fumar, respondió. Es un problema de 3 pipas, y le ruego que no me hable durante 50 minutos. Se acurrucó en su sillón, con sus flacas rodillas pegadas a su nariz aguileña, y así se quedó, con los ojos cerrados y la pipa de arcilla negra sobresaliendo como el pico de un pájaro exótico. Había llegado a la conclusión de que se había quedado dormido, y de hecho yo mismo estaba pegando cabezadas, cuando de repente se levantó de la silla con el gesto de un hombre que ha tomado una decisión y dejó la pipa sobre la repisa de la chimenea. Sarasate actúa esta tarde en el St. James Hall, comentó. ¿Qué le parece, Watson? ¿Podrían sus pacientes prescindir de usted durante unas horas? No tengo nada que hacer hoy. Mi trabajo no suele ser muy absorbente. Entonces, póngase el sombrero y véngase. Vamos a pasar primero por la City y podemos almorzar por el camino. Observo que hay mucha música alemana en el programa, que es más de mi gusto que la italiana o la francesa. Es introspectiva, y yo necesito introspección. Acompáñeme. Viajamos en metro hasta Aldersgate y un corto paseo nos llevó a Saxe Coburg Square, el escenario de la singular historia que habíamos escuchado por la mañana. Era una placita pequeña de gente venida a menos, con 4 hileras deslucidas de casas de ladrillo de 2 pisos que rodeaban un jardincillo vallado, donde un césped de hierbajos sin cuidar y unas marchitas matas de laurel luchaban contra una atmósfera hostil y cargada de humo. 3 bolas doradas y un tablero marrón con la inscripción Jabez Wilson en letras blancas sobre una casa en una esquina anunciaban el lugar donde nuestro pelirrojo cliente llevaba a cabo su negocio. Sherlock Holmes se detuvo frente a ella con la cabeza a un lado y lo miró todo, con los ojos brillando entre los párpados entreabiertos. Luego caminó lentamente calle arriba y después bajó de nuevo hacia la esquina, mirando todavía con agudeza las casas. Finalmente regresó a la casa de empeño y tras golpear enérgicamente el pavimento con su bastón 2 o 3 veces, se acercó a la puerta y llamó. Al instante le abrió un joven con aspecto despabilado y bien afeitado que le pidió que pasara. Gracias, dijo Holmes. Solo quería preguntarle cómo podría ir de aquí hasta el Strand. 3ª a la derecha, 4ª a la izquierda, respondió el ayudante con prontitud, cerrando la puerta. Un tipo muy inteligente, observó Holmes mientras nos alejábamos. Es probablemente el 4º hombre más inteligente de Londres y no estoy seguro de que no tenga derecho a ser el 3º. Creo que yo ya sabía algo de él antes. Evidentemente, dije yo.
El asistente del señor Wilson tiene mucho que ver con este misterio de la Liga de los Pelirrojos. Supongo que usted solo le ha preguntado esas indicaciones para poder verlo. A él no. Entonces, ¿qué? Las rodilleras de sus pantalones. ¿Y qué es lo que vio? Lo que esperaba ver. ¿Y por qué golpeó el pavimento? Mi querido doctor, este es un momento para observar, no para hablar. Somos espías en un país enemigo. Ya sabemos algo de Saxe-Coburg Square. Exploremos ahora la zona que se encuentra detrás de ella. La calle en la que nos encontramos al doblar la esquina de la apartada Saxe-Coburg Square presentaba un contraste tan grande con ella como el frente de un cuadro con el fondo. Era una de las principales arterias que conducían el tráfico de la ciudad hacia el norte y el oeste. La calzada estaba bloqueada por la inmensa corriente de comercio que fluía en una doble marea hacia el interior y el exterior, mientras que las aceras estaban ennegrecidas por el apresurado enjambre de peatones. Resultaba difícil darse cuenta, al contemplar la hilera de tiendas elegantes y locales comerciales majestuosos, de que realmente colindaban al otro lado con la plaza descolorida y estancada que acabábamos de abandonar. «Vamos a ver», dijo Holmes, parándose en la esquina y mirando a lo largo de la calle. «Me gustaría recordar el orden de estas casas. Una de mis aficiones es tener un conocimiento lo más exacto posible de Londres. Ahí está el estanco de Mortimer, el pequeño kiosco de periódicos, la sucursal de Coburg del City and Suburban Bank, el restaurante vegetariano y el depósito de carros de McFarlane. Eso nos lleva a la otra manzana. Y ahora, doctor, creo que hemos hecho nuestro trabajo, así que es hora de un poco de diversión. Un sándwich, un café y luego a la tierra del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía y no hay clientes pelirrojos que vengan a fastidiarnos con sus enigmas». Mi amigo era un entusiasta de la música, no solo un intérprete muy dotado, sino también un compositor fuera de lo común. En el patio de butacas pasó toda la velada envuelto en la más inmensa felicidad, con sus dedos largos tamborileando al compás de la música, mientras su suave sonrisa y sus ojos lánguidos y soñadores eran lo opuesto a los que se podría concebir en el Holmes sabueso, el Holmes implacable, Holmes el astuto e infalible enemigo del crimen. En su singular carácter se imponía alternativamente la doble naturaleza y su extrema exactitud y astucia representaban, como he pensado a menudo, la reacción contra el talante poético y contemplativo que a veces predominaba en él. Los vaivenes de su naturaleza le llevaban de la languidez más absoluta a una energía devoradora y, como yo sabía muy bien, nunca era tan verdaderamente formidable como cuando, durante días y días, había estado descansando en su sillón, entre sus improvisaciones y sus libros antiguos. Entonces se apoderaba repentinamente de él el instinto de la caza, y sus portentosas dotes deductivas se elevaban al nivel de la intuición, hasta tal punto que quienes no estaban familiarizados con sus métodos lo miraban asombrados, como a un hombre que poseyera conocimientos negados a los demás mortales. Cuando aquella tarde le vi tan absorto en la música de St. James Hall, presentí que se avecinaban malos momentos para aquellos a los que se había propuesto dar caza. «Sin duda querrá marcharse a casa, doctor», comentó cuando salíamos. «Sí, será lo mejor. Además, tengo algo que atender que me llevará algunas horas. Este asunto de Saxe-Coburg Square parece serio». «¿Por qué es tan serio?» «Se está cometiendo un crimen importante. Tengo razones para creer que llegaremos a tiempo para detenerlo, pero el hecho de que hoy sea sábado complica bastante las cosas. Necesitaría su ayuda esta noche». «¿A qué hora?» «A las 10 será suficiente. Estaré en Baker Street a las 10. «Muy bien. Y algo más, doctor. Puede que haya algún pequeño peligro, así que tenga la amabilidad de traerse su revólver del ejército». Agitó la mano, giró sobre sus talones y desapareció en un instante entre la multitud. No me considero más torpe que mis semejantes,
pero siempre me oprime la sensación de mi propia estupidez en mis relaciones con Sherlock Holmes. Aquí yo había visto lo mismo que él había visto y había oído lo mismo que él había oído, y sin embargo, de sus palabras se desprendía que él veía claramente no solo lo que había sucedido, sino lo que estaba a punto de suceder, mientras que para mí todo el asunto seguía siendo confuso y grotesco. Mientras me dirigía a mi casa de Kensington pensé en todo, desde la extraordinaria historia del copiador pelirrojo de la enciclopedia hasta la visita de Saxe Coburg Square y las ominosas palabras con las que se había despedido de mí. ¿Qué era esa expedición nocturna y por qué debía ir armado? ¿A dónde íbamos y qué íbamos a hacer? Holmes me había dado a entender que el empleado barbilampiño era un hombre de cuidado, un hombre que desempeñaba un papel importante. Traté de desentrañar el misterio, pero, desesperado, me di por vencido y decidí no pensar más en ello hasta que la noche aportara una explicación. La Liga de los Pelirrojos, de Sir Arthur Conan Doyle.